Hoy, nos sumergiremos en las historias de 7 personajes bíblicos. Ellos dejaron un impacto negativo en la historia, representando el mal en diferentes momentos. Vamos a explorar cada una de estas historias, siguiendo el camino de la obediencia. Nimrod fue una figura bíblica legendaria en el libro de Génesis y Crónicas. Esto ocurrió después de la época de Noé. Descendiente de Cus, quien gobernó la tierra de Sinar, Nimrod eventualmente se convirtió en el padre de 2 personajes bíblicos y de los mayores imperios de la historia mundial, Siria y Babilonia. Fue el gran líder de la primera civilización mundial. Lamentablemente, también apartó al mundo de Dios. A menudo se piensa que Babel es igual a Babilonia en Génesis, capítulo 10, versículo 10. Algunas traducciones de la Biblia refiriéndose a la ciudad como Babel en lugar de Babilonia. Génesis capítulo 10 versículo 10. El principio de su reino fue Babel, Erech y Akkad, donde las personas deseaban construir una torre que alcanzara el cielo desafiando a Dios. Querían hacerse un nombre por sí mismos. Dios se indignó con la torre de Babel y dijo que si los dejaba continuar, no habría forma de decir dónde terminaría. Entonces, Dios confundió las lenguas de las personas, y desde entonces, la humanidad se dividió, dispersándose y hablando diferentes idiomas. En la historia de Babel, el pueblo de Babilonia declaró su independencia, no de otra nación, sino de Dios mismo. Jezabel fue la reina de Israel en el Antiguo Testamento. Era la esposa del rey Acab y quedó abundantemente evidente que usó a Acab para alcanzar sus objetivos. De hecho, no necesitó mucha persuasión. Fue la primera vez que un rey de Israel se alió mediante matrimonio con una princesa pagana, cuyos dioses de adoración eran Baal. Jezabel llegó a la conclusión de que practicaría el culto satánico de Baal en lugar de adorar al Señor Dios. La práctica de adorar a Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Acab, y también se representó en esculturas usando un casco decorado con cuernos de toro, como símbolo de fuerza y fertilidad. Sostenía una maza y una lanza adornada con hojas, posiblemente representando tanto relámpagos como vegetación. Después de casarse, Jezabel persuadió con éxito a Acab para que aceptara el culto a Baal. Ella era mujer que anhelaba más poder y buscaba silenciar a cualquiera que intentara desafiar su autoridad. No estaba guiada por principios, no estaba limitada por el temor a Dios ni a los hombres, y era celosa en su compromiso con la adoración pagana. No escatimó esfuerzos para mantener la idolatría a su alrededor. Sus acciones fueron extremadamente perjudiciales para los reinos de Israel y Judá. El capítulo 21 de Un Reyes narra los eventos que llevaron a la muerte de Jezabel y Acab en Jezreel. Había un palacio perteneciente a Acab y Jezabel al lado del palacio, y también había una viña de propiedad de Nabot. Con el tiempo, Acab quiso tomar la viña para plantar un jardín de vegetales allí. Sin embargo, Nabot se negó a vender o intercambiar su tierra, ya que la ley de Israel decretaba que la propiedad debía permanecer en la familia. Jezabel encontró a su esposo irritado y se enteró de la negativa de Nabot a vender su viña. Ella aseguró a Acab que la viña pronto sería suya. Jezabel mató a Nabot propagando falsos rumores y ordenó la muerte de los hijos de Nabot porque sabía que la herencia iría para ellos después de la muerte de su padre. La reina era maligna mientras planeaba sus crueles esquemas. Elías se encontró con Acab cuando iba camino a tomar posesión de la viña de Nabot. Elías dijo que Acab sería muerto y que los perros en Jezreel devorarían el cuerpo de Jezabel, y que los descendientes de Acab no recibirían un entierro adecuado. Jezabel mató a los profetas de Dios, Un Reyes, capítulo 18, versículo 4, cuando los profetas del Señor, pero Abdías tomó 100 profetas y los escondió en grupos de 50 en una cueva, proporcionándoles alimento y agua. Jezabel hizo todo lo posible para matar a Elías. Temiendo por su vida, Elías se dirigió al monte Horeb. Algunos años después, Acab fue muerto en una batalla contra los arameos. Y Jezabel continuó gobernando por casi 10 años más después de su muerte. Su muerte ocurrió de acuerdo con la profecía. Si piensas que Jezabel fue la peor, permíteme presentarte a la hija de Jezabel, Atalía, una persona malvada y reina de Judá. Ella era hija de Acab, rey de Israel, y se casó con Jorán, hijo de Josafat. Demostró ser una reina malvada, al igual que su madre, la reina Jezabel. Se sentó en el trono del rey David y su nombre significa afligida por Dios. Atalía, que ya había perdido marido y luego el hijo tomó el reino para sí, ejecutando a sus propios nietos. Solo un nieto logró escapar de la masacre. Atalía,
Al igual que su madre, adoraba a Baal. Después de que Atalía reinara durante 6 años, el sumo sacerdote Joiada puso guardias alrededor del templo y proclamó públicamente al joven Joás. Fue ungido y el pueblo aplaudió, gritando «¡Viva al rey!». En 2 Crónicas capítulo 23, versículos 12 y 13, cuando Atalía escuchó el ruido de la gente corriendo y alabando al rey, entró en la casa del Señor para ver qué estaba sucediendo. Vio al rey Joás con una corona real y a los líderes del pueblo apoyándolo. Nadie escuchó su acusación de traición porque ella era usurpadora. Acerca del anticristo, la escritura deja claro que habrá un último gobernante, el más maligno y poderoso, que gobernará a la humanidad por un corto periodo y será el anticristo. Cuanto más nos aproximamos al fin de los tiempos, este espíritu se intensificará y nos veremos luchando más contra él. Satanás está planeando, y en 2 Tesalonicenses 2, Pablo aborda el surgimiento de la revelación y la manifestación del anticristo. También trata sobre la preparación para el retorno del Señor. Estas acciones están estrechamente vinculadas, ya que el último acto satánico antes del regreso del Señor será la revelación del anticristo. Pablo afirma que el Señor destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Así, vemos 3 nombres diferentes para la misma entidad: el anticristo, el hombre de iniquidad y el hijo de perdición. En Apocalipsis 13, parte de la visión que Juan tuvo, se describe como un monstruo o persona a la que Satanás, el dragón, transmitirá su poder, ya que Satanás dará su poder a esa persona. Esto permitirá que esa persona obtenga dominio sobre toda la raza humana y convenza a todos los hombres a hacer lo único que Satanás más desea: adorarlo. Manasés nació y se convertiría en uno de los reyes más malignos de todos. A los 12 años, Manasés se convirtió en rey y comenzó a destruir todas las realizaciones de su padre. Era un hombre profundamente involucrado en la peor idolatría de Israel. Manasés reconstruyó los altares idólatras que su padre había derribado y dirigió el altar. Además, Manasés hizo que sus propios hijos pasaran por el fuego como sacrificio a los ídolos, practicó la adivinación, la hechicería y se involucró con espíritus malignos. Sus acciones fueron profundamente malignas y provocaron la ira del Señor. Jerusalén y Judá fueron subyugadas y todo el tesoro del templo fue llevado a Babilonia. Manasés no fue asesinado, pero fue llevado cautivo a Babilonia, donde estuvo en prisión sufriendo con remordimientos por sus actos malignos. Fue un periodo en el que tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus malas acciones. Sus malas acciones sí provocaron la ira del Señor. Caín fue un agricultor que mató a su hermano. No hay acción más perjudicial que quitar la vida a otro ser humano. Todo comenzó al principio de la historia humana. Caín quedó enfurecido y amargado por su pecado y por la reacción justa de Dios. Probablemente, estaba lleno de envidia, ya que no quería que su hermano menor superara. La envidia de Caín probablemente fue provocada por el favor de Dios hacia el sacrificio de Abel. Cuando Dios confrontó a Caín sobre su pecado, este respondió con el corazón endurecido y no mostró remordimiento por su acto maligno. Dios pronunció una maldición sobre Caín, y este se convirtió en un fugitivo errante. Herodías fue la reina de Galilea. Es conocida como una reina malvada y el hecho de que sea responsable de la ejecución de Juan Bautista garantizará que nunca sea olvidada. También persuadió a Herodes Antipas para que arrestara a Juan. Su prisión fue causada porque Juan Bautista había criticado públicamente el matrimonio de Herodes Antipas con Herodías, ya que ésta se había divorciado de su legítimo esposo para casarse con Herodes, su cuñado. Juan Bautista denunció esta relación como pecaminosa, lo que llevó a Herodías a desear la muerte de Juan Bautista. En el cumpleaños de Herodes, su hijastra Salomé, hija de Herodías, bailó para él y sus invitados, impresionando al rey. Salomé pidió la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Herodes, a pesar de entristecerse y no querer romper su promesa frente a sus invitados, ordenó la ejecución de Juan Bautista. Así que Juan Bautista fue decapitado y su cabeza fue presentada a Salomé en una bandeja, cumpliendo el mal deseo de Herodías. Estas 7 figuras bíblicas son recordadas por sus acciones malignas e impactos negativos en la historia bíblica. Cada una de ellas representó el mal en diferentes momentos de la historia bíblica. Ahora, me gustaría invitarte a compartir tus pensamientos sobre estas historias en los comentarios. ¿Qué personaje llamó más tu atención? ¿Cuál consideras que tuvo un impacto más significativo? Espero conocer tus opiniones. ¿Qué lección has extraído de estas narrativas?
Vamos a recorrer juntos el camino de la obediencia y la reflexión. Agradezco que formen parte de este canal y que Dios bendiga a todos ustedes y a sus familias.